Según concluyó un estudio del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, RIMISP, en Chile es la misma política educacional la que ha generado y profundizado la enorme brecha de calidad que existe entre sectores más ricos y pobres. Queremos ahondar en este tema y para eso nos encontramos con la socióloga Ignacia Fernández, que forma parte de este informe. Ignacia, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a ustedes, buenas tardes. Ignacia, lo primero quiero saber cuáles son las principales conclusiones que se desprenden de este informe y que muestra, por supuesto, en profundidad el tema de la desigualdad en América Latina. Sí, mira, el principal resultado, la principal conclusión del informe, te diría yo, es dar cuenta de enormes brechas territoriales, por lo tanto desigualdad territorial en América Latina en su conjunto. En el fondo, lo que nosotros decimos, mientras más miramos y más revisamos el informe, es que aquí lo que hay detrás en general en los países es una especie de tiranía de los promedios. Tendemos a mirar promedios, cifras agregadas a nivel nacional, tanto crecimiento, tanta reducción de pobreza y demás, pero no vemos lo que ocultan esos promedios respecto de territorios que crecen mucho y otros que no crecen nada, o territorios que reducen mucha pobreza y otros que no reducen nada. El debate hoy es la desigualdad. Claro, nosotros... Perdona que te interrumpa de todas formas, Ignacia, pero es que justamente ese es el punto que quería entrar, es la desigualdad que ustedes la ven no solo como un tema social, sino como un tema territorial. ¿Qué significa exactamente? Exactamente, eso era lo que te quería señalar. Normalmente la desigualdad se mide entre individuos, o sea, personas que tienen o más acceso a ingresos o menos acceso a ingresos, o mejor acceso a educación o peor acceso a educación. Nosotros lo que miramos son territorios, o sea, áreas geográficas determinadas, normalmente comunas, por ponerlo en simple, pero son áreas geográficas particulares que tienen más oportunidades de vida y menos oportunidades de calidad de vida. En el informe hay una frase que dice algo así como en el momento de nacer uno más o menos tiene determinado su trayectoria, su futuro según el lugar donde nace. Eso probablemente es la mejor forma de ejemplificarte esto de las desigualdades territoriales. O sea, ¿Y qué sectores territorialmente hablando son los más desiguales de América Latina? A ver, el informe no compara entre países. Tiene información sobre 10 países, pero no compara entre países, por lo tanto no te podría decir qué país en estricto rigor es más desigual que el otro. O sea, no hay intentos de ranking aquí. Pero sí hay en todos los países una misma tendencia en términos de cuáles son los sectores que están peor. Y son en general sectores rurales, con menos densidad de población, con mucha presencia de población étnica, mucha población indígena o afrodescendiente, y con mucho menos posibilidades de actividad económica también. O sea, salvo en empleos de actividad agrícola y demás, son zonas que tienen muy poco acceso a empleo en otros rubros. Ahí se concentran el grueso de los problemas en salud, en educación, en dinamismo económico, en actividades productivas y demás. Ignacia, me gustaría entrar a un punto que ustedes abordan y que nos parece muy interesante y que tiene que ver con que ustedes de alguna manera focalizan la profundización de la desigualdad en Chile a partir de la política de la reforma que se hace a la educación, digamos, el año 80, a comienzos de los 80, y que diría ustedes han mostrado, digamos, como el principal elemento que muestra justamente esta profundización y esta segregación social. Sí, a ver, explícalo con un poquito más de sí, detalle. Nosotros decimos, bueno, toda la primera parte del informe, un poco el sentido que estábamos hablando, es constatar estas brechas, ¿no? Distintas dimensiones donde las brechas son gigantescas, territorios que crecen, territorios que no crecen y demás. Ahí no analizamos causas un poco en esa primera parte, hay más bien datos, información. Y después decimos, bueno, ¿qué es lo que puede estar detrás de estas diferencias? Y miramos distintos procesos. Uno de ellos, como tú bien dices, son políticas públicas, políticas de carácter sectorial, digamos, algún sector específico de la política pública, y en el caso chileno es el caso de la educación. Y ahí la pregunta es básicamente, bueno, ¿es la educación un factor que contribuye a corregir estas desigualdades territoriales o más bien las incrementa o las agudiza? Y el resultado del análisis es sin lugar a duda que las incrementa y que las agudiza. O sea que en los últimos 30 años ha habido una, de acuerdo a lo que ustedes, digamos, concluyen desde este informe, en los últimos 30 años ha habido una profundización de la desigualdad en Chile que tiene como uno de los factores primordiales la reforma educacional aplicada a comienzos de los 80. Sí, a ver, más precisamente yo te diría que en los últimos 30 años los resultados en términos de educación, acceso a la educación y calidad de la educación se distribuyen más desigualmente entre territorios del país de lo que se distribuían 30 años atrás. Claro, o sea, hoy día es peor aún que antes
las probabilidades o posibilidades de acceso a la educación de calidad que tienes en una zona rural, alejada, aislada, que en un contexto urbano, metropolitano. Pero no solo eso, porque incluso en un contexto urbano también depende de los municipios. Porque ya que, como ustedes lo dicen en el informe, ya que el Estado se desprendió de su rol principal, ¿no es cierto?, de garantizar la educación de calidad para todos, lo que ocurrió fue que finalmente la educación fue entregada a los municipios y dependía de cada municipio y de los recursos que tenía cada municipio la calidad de la educación. O sea, también ahí hubo segregación territorial. Así es, porque en el fondo, como tú bien dices, depende mucho de la calidad, de las posibilidades que cada municipio tiene, y además le introduce al sistema un componente adicional, que es la competencia particular subvencionada, que más todavía tiende a agudizar la segregación, porque no en todos los lugares hay oferta particular subvencionada. O sea, cada día se concentra más la oferta exclusivamente municipal en los mismos territorios, en estos que decíamos, aislados, rurales, lejos de los centros urbanos, y lamentablemente la educación municipal, si uno mira los resultados CIMSE y demás en términos de calidad, son los que tienen peores resultados. Ignacia, solo para terminar porque se nos acaba el tiempo, ¿a ustedes proponen alguna salida? ¿Hay alguna mirada más esperanzadora de cómo cambiar esto? A ver, en términos concretos de política educacional, la propuesta es, en el fondo, una mirada desde, nosotros lo llamamos de gestión territorial, por lo tanto que ponga el foco en las capacidades diferentes de los distintos municipios. O sea, un poco lo que se ha hecho hasta hoy es más bien una política homogénea y estándar para el conjunto del país, y nosotros aquí lo que decimos es, no puede ser que se gestione igual la educación en Putre, que en Peñalolén y que en Alto Biobío. O sea, no tiene ningún sentido pensar en una gestión estándar para todo el país. Muy bien, Ignacia, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias a ti.